Vamos entonces a la Escritura y quiero invitarte a que puedas orar conmigo, abrir tu Biblia allí en el libro de Hebreos y vamos a orar al Señor. Cada domingo estamos haciendo, antes de compartir la palabra, esta oración, buscando especialmente que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y esto tiene sentido, porque solo el Espíritu de Dios puede poner en tu corazón la palabra del Padre. Nada más, nadie más. Y solo será en función del deseo de tu corazón, de la inquietud de tu ser. Cuando los años en la vida cristiana van pasando, a veces nos acostumbramos a ir a la Escritura porque de ella siempre hemos recibido. Pero tiene que ser una constante tener presente la realidad de la necesidad del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Entonces yo quiero invitarte a que en este momento, así como te metiste durante el tiempo de la alabanza y de la adoración a adorar al Señor, a permitir que tu corazón, tu espíritu magnifique su nombre, lo engrandezca, a reconocer la fidelidad de Él, ahora vos y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que abre tu corazón allí y vamos a orar al Señor. Haz tu oración en tu interior. Señor, aquí estamos esta mañana, continuando este tiempo donde tu Espíritu Santo nos ha ministrado de una forma tan hermosa, tan bella, Señor. Señor, y reconocemos la profunda necesidad que tenemos de que tu Espíritu venga a nosotros y nos hable, que permita que nuestra mente sea firme, sea clara frente a la realidad de tu palabra, y que esta palabra que leemos se torne vida adentro nuestro, que esta vida que viene de tu palabra le dé fuerza a nuestro espíritu. Santo Espíritu, solo tú puedes hacer esta obra. Y estamos aquí reconociéndote y reconociendo nuestra necesidad. Ven, Espíritu Santo, asístenos ahora. Llega a lo más profundo de nuestro corazón. Ministra, Espíritu Santo, pongo mi vida en tus manos, Santo Espíritu. Deseamos todo, que tu palabra corra como un río. No solo esta palabra escrita, pero tu palabra viva. Que la vida misma de tu palabra corra esta mañana. Santo Espíritu, aquello por lo cual tú hiciste que estos santos hombres escribieran, queremos conocerlo, queremos entenderlo. Abrimos nuestro corazón a ti. Aquí estamos en sencillez, en humildad y en debilidad delante de ti, porque solo tú puedes hacer esta obra. En nosotros está el deseo y el clamor que hay en nuestro corazón. Recíbelo desde lo más profundo, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien. Quiero que podamos ir juntos al libro de Hebreos y vamos a ir hacia el capítulo 8 del libro de Hebreos para enfocarnos en los primeros versículos y en la enseñanza de la Escritura y lo que tiene para decirnos ella a nuestra vida. Esta palabra que vamos a leer hoy da sentido a nosotros y a la realidad de la vida que tenemos en Dios. Lo que hemos podido experimentar, si has podido entrar en la presencia del Señor esta mañana a través de la adoración, esa realidad
del Espíritu de Dios, esa realidad de Dios mismo acercándose a tu vida y tu espíritu pudiendo relacionarse con Él, es producto de una obra espiritual que el Padre ha hecho a través del Señor Jesucristo. Y el libro de Hebreos nos habla de esa obra, dando un contexto para que comprendiéramos la profundidad de lo que el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo ha hecho allí en la cruz. Y para que entendiéramos cómo toda esa obra de Él en nuestro corazón tiene una explicación clara y un proceso de Dios para con el hombre. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 8 desde el verso 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor, no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificio, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Antes de continuar, quiero invitarte a notar que en este texto, en los capítulos anteriores y en los capítulos siguientes, Dios está hablando acerca del tabernáculo que existe en los cielos y del tabernáculo en comparación que existió en la tierra. Dos tabernáculos. El tabernáculo de los cielos aún existe, el tabernáculo aquí en la tierra ya no existe más. El tabernáculo de los cielos permanece brindándonos a todos nosotros claridad sobre cómo son las cosas espirituales a veces difíciles de entender para nosotros, entre ellas todo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y el por qué Él murió en esa cruz y derramó su sangre para nosotros. Pero ese tabernáculo que está en los cielos refleja verdades tremendamente profundas e importantes que vos y yo necesitamos conocer. Por eso el libro de Hebreos fue escrito por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? La razón de que luego de existir ese tabernáculo en los cielos existiera un tabernáculo en la tierra era que nosotros los hombres pudiésemos ser capaces de ver desde lo físico y aquí palpable la realidad de lo que estaba allí en los cielos. Sabemos por la palabra de Dios que el tabernáculo que fue hecho aquí en la tierra, que fue levantado por Moisés en función de lo que él vio en los cielos. Dios le dice, cuídate de hacer en esta tierra tal cual a lo que yo te he mostrado en el cielo. Por tanto, hay un tabernáculo en el cielo y hay un tabernáculo que Moisés mandó levantar aquí en la tierra bajo su dirección de acuerdo a lo que él vio en el cielo. Ese tabernáculo contenía toda una serie de símbolos que nos ayudaron a entender cómo era el proceso de la salvación. Cuando se llegaba a ese tabernáculo, que es una tienda, para aquellos que quizás escuchan esta palabra por primera vez, esa era una tienda con grandes cortinados, muy grandes, similar a este lugar que está aquí, ¿no es cierto? Y dentro del tabernáculo había otros enseres, otros elementos. Y cuando alguien ingresaba al tabernáculo, había en el comienzo del tabernáculo allí un altar para el sacrificio, para que allí fuesen inmolados, tal cual como enseña la Escritura, los animales, y el derramamiento de la sangre de esos animales fuese para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Luego el tabernáculo tenía varios símbolos más, no vamos a detallar cada uno de ellos.
hasta que se podía ingresar a una tienda mucho más pequeña que se llamaba el lugar santo, y de ella estaba dividida, y había otro lugar más pequeño dentro llamado el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la presencia de Dios, y la misma presencia de Dios expresada allí a través de una nube llamado Shekinah, la gloria de Dios, estaba en ese lugar santísimo. Ahora, ese lugar santísimo, que lo dividía un velo muy pesado del resto de todo aquel ambiente, solo podía entrar el sumo sacerdote, y solo una vez al año, dice la Escritura. De este tabernáculo está hablando entonces el libro de Hebreos, y está haciendo una comparación. Ahora podemos continuar con la lectura, y a partir del versículo 5 dice así, hablando de los sacerdotes del tabernáculo terrenal. Dice: estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo: ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero el sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Y aquí hago un impasse nuevamente para meternos un poquito más en el contexto. Lo que está diciendo el autor de Hebreos entonces es que los sacerdotes que trabajaban en ese tabernáculo para llevar adelante las ofrendas de limpieza del pecado del pueblo de Israel, una muestra de lo que era allí en los cielos, ¿sí?, debían trabajar arduamente. Pero que luego llegó el Señor Jesús, y como sumo sacerdote, Él estableció leyes aún superiores a las que los sacerdotes podían enfrentar. Y este paralelo que existe entre el tabernáculo terrenal y el celestial, entre la obra de los sacerdotes en la tierra y la obra del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en los cielos, es algo que es sumamente importante. El primer tabernáculo fue establecido bajo leyes que Dios dictó, y a ellos Dios le dio el nombre de pacto. El pacto, ¿sí?, el pacto de Moisés, lo conocemos así. Es ese pacto a donde comenzó toda la humanidad a entender lo complejo que es el pecado en nuestra vida. El pueblo de Israel, por años, fue elegido por Dios para mostrar precisamente y enseñarnos acerca de todas las cosas que nosotros no conocíamos. Fue un pueblo elegido para esto, y para que al entender ellos la visión con claridad nos fuese transmitida a nosotros, a toda la humanidad. Dios dijo: te bendeciré para que seas de bendición a todas las naciones de la tierra. Así que el pueblo de Israel fue elegido para esto, y Dios le reveló principios espirituales muy profundos. Uno de los fundamentales principios es que Él es santo, y que nadie que tenga pecado puede entrar en relación con Él. Pero también a través de ese tabernáculo terrenal, Dios les mostró que Él tenía intención y deseo de estar profundamente relacionado con el hombre. Entonces estableció el tabernáculo para que encontraran un camino a través del cual, por medio de sacrificios de animales, pudieran sentir el perdón de sus pecados y pudieran acercarse a Dios. Pero en este pacto y en estas ordenanzas que el pueblo de Israel guardó por mucho tiempo, se encontraba un límite, porque al lugar santísimo, a donde la presencia misma de Dios estaba, solo podía llegar un hombre una vez al año en representación de todos los hombres. Este fue el pacto. Esta fue la manera en que Dios estableció las leyes. Y el sumo sacerdote entraba allí con mucho temor y con mucha oración, y habiendo hecho un sacrificio y habiendo hecho purificación de sus vidas, de su cuerpo, de sus vestimentas, era algo muy
profundo todo el proceso de la santificación y purificación del sumo sacerdote. Y cuando iba a entrar a la presencia de Dios, por precaución, se le colocaba en el borde de sus mantos campanillas que debían moverse y sonar, y una soga en su tobillo. Porque si entraba en aquel día detrás del velo y la santidad no había sido elaborada en la correcta manera en que Dios había mandado, él caería muerto. Y la única manera de saberlo era que ya no se escuchaba el ruido de las campanillas en el interior. Entonces comenzaban a tirar de la soga para sacar por debajo el cuerpo del sumo sacerdote, y allí no entraría nadie más hasta un año después. Fíjense en qué tremendo que era esto. Pero Dios estaba dando un símbolo. No es que Dios le agradaba, ¿sí?, la muerte de los sumos sacerdotes ni la severidad. Dios necesitaba hacer que vos y yo y toda la humanidad entienda que Él es santo. Y fue un símbolo que nos enseñó de forma natural, ¿sí?, en esta tierra, la tremenda santidad de Dios. Esa tremenda santidad de Dios también abraza su amor. Muchos pueblos del mundo y muchos hombres y mujeres se quedan con una visión de un Dios que es castigador, pero no es así. Nuestro Dios es un Dios santo y conoce el poder de su santidad, por eso nos advierte acerca de eso, pero también es un Dios lleno de amor que se manifiesta en nuestra vida y que quiere atraernos hacia Él. Durante este tiempo de alabanza podíamos reconocer allí la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Por qué tanta fidelidad? Como decía Gustavo, sí, sin merecer absolutamente nada, Dios nos da a vivir esta vida en la manera en que la estamos viviendo. Siendo libres de nuestros pecados, siendo libres de la esclavitud, de las cosas de este mundo, abriéndonos los ojos, ¿sí?, a una verdad espiritual que pocos conocen. Permitiendo que podamos expresar, sentir y vivir el verdadero gozo, la felicidad y la paz profunda de nuestro ser. Todo producto del obrar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar junto a nosotros. Ahora, la Escritura nos enseña aquí en Hebreos que ese pacto del antiguo, llamémoslo así, del Antiguo Testamento, tú sabes que la Biblia está dividida en dos porciones, el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era este pacto, ¿sí?, del tabernáculo, este pacto de Moisés. El Nuevo Pacto fue el pacto que Cristo comenzó. Y yo quiero que entremos un poquito en ese pacto y en la comprensión de ese pacto que Dios hizo con nosotros a través del Señor Jesús, para extendernos a cada uno de nosotros la posibilidad de entrar en el lugar santísimo. Esto es algo que jamás soñaron los sumos sacerdotes de la antigüedad. Sabían cómo eran las cosas, sabían cómo era la santidad de Dios. Era imposible entrar a aquel lugar. Sin embargo, Dios quería que vos y yo entráramos en una profunda relación con Él. ¿Cómo haríamos con esa santidad tan grande? Pues bueno, enviaba el Padre al Señor Jesús, a su propio Hijo, para ayudarnos a entrar. Y allí dice lo siguiente, versículo 7, sígueme con la lectura allí en tu Biblia. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. ¿Escuchaste? Si el primer pacto hubiese sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Quiero decirte algo. Esto es importante para tu vida diaria, para tu vida práctica y para tu relación con el Señor. Dios es un Dios de procesos, ¿sí? Dios conoce tu vida y la mía y sabe que necesitamos tiempo para asimilar las cosas, entenderlas y caminar en ellas. ¿Quién de nosotros nació y a las pocas horas de haber nacido, ¿sí?, podía resolver un problema de logaritmo, podía arreglar un motor de un auto, podía llevar adelante una empresa? Nadie, ¿verdad? Necesitamos un proceso natural de crecimiento y de maduración. Pues en el mundo espiritual es exactamente igual, hay un proceso. De hecho, Dios sometió la historia de la salvación a un proceso.
un proceso de crecimiento y un proceso de comprensión. Y durante la primera parte del pacto, este pacto del Antiguo Testamento, ¿sí?, fue una etapa que nos instruyó y nos enseñó acerca de las leyes espirituales, pero no estaba completo. Por eso dice la Escritura aquí que si ese primer pacto hubiese sido ya listo, perfecto, y el último pacto no hubiera sido un segundo pacto. Hubo un segundo pacto porque era necesario. Y vos y yo necesitamos comprender eso. ¿Sabes? Cuando recién nos acercamos a la casa del Señor, no sé cómo fue tu experiencia, yo te puedo contar algo de lo mío, pero cuando empecé a conocer a Dios y a relacionarme con Él, al poco tiempo yo pensé que ya yo no necesitaba más saber de Dios, que mi única ocupación a partir de allí sería ir y llevar el Evangelio a todos lados porque yo ya conocía a Dios, ¿sí? Me fui a Tierra del Fuego con Gaby en el año 91 pensando de esta manera. Todavía recuerdo haberle dicho al pastor Teófilo, estaba Demetrio, estaba José, Jorge, algunos de los ancianos allí, porque tenía intención de luego de ir al norte de Brasil. Yo vengo, me quedo allí en Tierra del Fuego 3 años, les dije, levanto una iglesia de 70, 80 personas y a los 3 años ocúpense de mandar un pastor porque mi llamado es misionero, me voy a ir a las misiones. Teófilo me escuchó, se calló, no dijo nada. Solo me dijo, mira Daniel, no hay problema, deja el tiempo en la mano del Señor. Yo tenía conocimiento, yo pensé que todo lo que había experimentado de Dios me bastaba para ahora simplemente salir y predicar el Evangelio. Ahora Dios me llevó allí y durante muchos años empezó lentamente a hacerme salir de esa seguridad ficticia que yo tenía, de todo lo que conocía, y me empezó a mostrar quién era Él. Me llevó años. Y yo aún estoy en ese proceso, como estás tú. Estamos en medio de un proceso. La revelación de Dios a tu vida es progresiva. No tiene pausa, pero es progresiva, no es absoluta de un momento para el otro. Por más que conozcas lo que conozcas de Dios, por más que yo conozca lo que conozca, necesito seguir creciendo y seguir encontrando mayor revelación de Dios para mi vida, porque Él es eterno, Él es inmenso, no lo puedo medir. Entendemos entonces que la revelación de Dios a nuestra vida es progresiva. Esto tiene que estimular tu vida para decir, yo necesito seguir buscando entonces. Claro que sí. ¿Y cuánto? Todo lo que te esfuerces por delante y todo lo que el Espíritu Santo te muestre, vas a poder seguir creciendo. No hay un límite para tu crecimiento aquí en la tierra en relación a Dios. Cuando como cristianos nos detenemos en nuestra búsqueda de Dios, cuando nos conformamos con lo que hemos encontrado hasta hoy del Señor, pues entonces entramos en una chatura y en una sequedad, porque la revelación de Dios es progresiva. ¿Escuchas eso? ¿Puedes decir amén a eso? La revelación de Dios para tu vida y para la mía es progresiva. En la historia la revelación de Dios fue progresiva. Nos mostró un camino por medio de un primer pacto y luego caminó hacia un segundo pacto cuando estábamos listos para recibir la segunda parte de la instrucción. No fue hecho perfecto el primer pacto a causa de que había un proceso. Y aún en el proceso que hoy vivimos, permitime decirte esto, el proceso de revelación de Dios que hoy conocemos, aún ya con la venida de nuestro Señor Jesús y con su resurrección, no está cerrado, porque aún resta una segunda venida de nuestro Señor Jesús a la tierra y luego nos llevará a su presencia donde continuaremos creciendo. Entonces es un estímulo, no sé para vos, para mí es tremendo. Digo, Señor, yo esta mañana me levanto y quiero abrir mi corazón a algo más, porque tú tienes más para mí. Y dice allí el versículo 8, pero Dios, al reprocharle sus defectos, y escuchen esto, dice a través del profeta Jeremías, vienen días
dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Jeremías profetizó esto 700 años antes de Cristo. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados en los días en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie más enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al más grande. Seré misericordioso para con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir esto, nuevo pacto se ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Establece la palabra de Dios diciéndonos que iniciaría un nuevo pacto, un nuevo tiempo. En ese nuevo pacto es en el que nos encontramos ahora por una cuestión histórica. Pero yo quiero decirte que el proceso de estos dos pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto, sigue siendo un proceso que cada ser humano tiene que vivir. Vos y yo necesitamos vivir estos dos procesos. El del primer pacto y el del segundo pacto, ¿sí? En el primer pacto, el pueblo de Israel hacía las cosas por obediencia y en sus propias fuerzas. En el segundo pacto, la cosa no era así. Si puedes acompañarme al libro de Jeremías para leer directamente de la profecía de Jeremías en el capítulo 31, vas a leer estas palabras que fue tomada, esta palabra del libro de Hebreos fue tomada del profeta Jeremías. Y allí es en el versículo 31, también en el verso 31 donde comienza esta profecía. Dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Fíjate, la relación, una relación que Dios extendió hacia nosotros para que sea gráfica simplemente para vos y para mí, desde lo natural. Dios les dio leyes, ¿sí? Se manifiesta allí, dice como un marido, como alguien natural, ¿no es cierto? Y dice, yo les di leyes para que ustedes las cumplan y las guarden, pero no pudieron guardar las leyes. No pudieron mantenerse fieles a las ordenanzas y a los principios que yo les di. Y es una realidad que todos nosotros, aún a veces en nuestra buena intención, queremos hacer las cosas bien, pero cometemos errores. A esos errores la Biblia, Dios mismo los llama de pecados, cosas que no están conformes al deseo de Él. Y uno dice, pero yo quiero hacer lo que Dios me dice, pero encuentro que le erro y fallo y me equivoco y rompo otra vez la ley. Rompo otra vez lo que Dios me pidió. Hay una etapa de nuestra vida y a veces esa etapa es fluctuante, querido. Yo no sé cómo te encuentras hoy. Te invito a que lo pienses. Si estás en un momento de tu vida donde los esfuerzos por seguir a Dios son desde lo natural, estás como parado en el viejo pacto, ¿sí? Pero hay una maravillosa verdad de Dios aquí que te va a permitir caminar hacia un nuevo pacto. En el verso 33 de Jeremías dice, cuando hayan pasado estos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pondré
mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y quiero hablarte un momento de esto, ¿sí? Aún desde lo natural, como estamos hoy aquí, hay una obra del Espíritu Santo que ocurre en nosotros y que va hacia el interior de nuestro espíritu, que trasciende nuestra voluntad, que es una obra ejecutada por el poder de Dios adentro nuestro. Esa obra de poder es el acto mismo del Señor llegando a lo profundo de tu corazón y grabando sus leyes en tu interior, dándole vida a tu espíritu para que tu espíritu pueda vivir en esas leyes. Esa es una obra espiritual que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. No era así antes de Cristo. Antes de venir el Señor Jesús y morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, antes de que el Padre colocara sobre él el pecado de todos nosotros, antes de eso, humanamente, nosotros necesitábamos esforzarnos por cumplir mandamientos y quebrábamos esas leyes vez tras vez. Dios dice, este pacto es solo una parte, yo los voy a llevar a un escalón más alto, voy a hacer con ustedes algo especial. Les prometió un nuevo pacto, nos prometió un nuevo pacto. Y la obra de Jesús vino a concretar ese pacto. Cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Él cargó los pecados de la humanidad, y como siempre recordamos, los pecados nuestros estaban allí, tus pecados estaban allí, vos y yo somos únicos y nuestros pecados tienen, ¿sí?, huellas digitales de nosotros mismos, ¿sí? Los pecados no se traspasan. Dios no se confunde con esto, Dios sabe cuáles son mis pecados. Por tanto, cuando Cristo cargó los pecados de todos, allí estaban los míos con mi huella digital y allí estaban los tuyos. Cristo cargó los pecados allí, murió en la cruz y derramó su sangre para pagar el precio de tus pecados. Y hasta ahí es maravillosa la obra de Jesús y nos gozamos. Pero esa obra de la cruz, donde Él derrama su sangre, se reafirma en su resurrección al tercer día para levantarse con vida y con poder y otorgarnos a todos nosotros la posibilidad de que fuesen escritas en nuestros corazones las leyes del nuevo pacto. La ley de Cristo ahora escribiéndose en nuestro corazón. Ya no una ley natural, ahora una ley espiritual, un proceso de Dios sobre nosotros profundo realmente, del cual no nos podemos desembarazar, porque Dios pone en nosotros, clava en nosotros, mete en nuestro espíritu su ley, la ley de Cristo. Y resulta que ahora en nuestro interior podemos comenzar a vivir lo que a veces en nuestro exterior no podíamos vivir y aún hoy a veces no podemos vivir. ¿Te resulta confuso? Pero es lo que tú vives. Por eso te invito a que lo pienses, a que lo redescubras, a que te des cuenta de lo que está pasando. Si ves la vida espiritual desde un plano solo natural, vos estás con la mitad del pacto. No estás con el pacto completo. Yo sé que no es así, la mayoría de ustedes lo entiende y quizás otros están en proceso de comprenderlo, pero quiero estimularte esta mañana a través de estas palabras. Yo creo que esto es el deseo del Espíritu de Dios realmente, estimular tu vida para ver cómo te encontrás, frente a qué pacto vos te encontrás. ¿Cómo te encontrás viviendo? Solo desde un plano natural, quiero decirte que la obra de Cristo hace que en ti haya un plano espiritual también. Quiero decirte que aun si naturalmente te cuesta vivir bajo las normas
que el Señor Jesús nos planteó y la forma de vida que Él nos planteó, Dios le da vida a tu espíritu para que puedas vivirla internamente. Ese nuevo pacto tiene una relación profunda de Dios con nosotros, una relación espiritual. Dice, yo voy a grabar en vuestro corazón y ahora voy a ser el Dios de ustedes. Y dice más en ese texto, ninguno le va a decir al otro, che, vení que te voy a explicar cómo son las cosas. Dice, cada uno me va a conocer. Quiero decirte que Dios ya terminó con el primer pacto, ya no funciona más el primer pacto, fue una etapa de comprensión para nosotros de su santidad y de muchas otras verdades, pero entró en un nuevo pacto. Quiero decirte que ya no el sumo sacerdote solamente puede ingresar al lugar santísimo, sino que vos y yo podemos entrar en la misma presencia de Dios hasta lo más profundo, porque Él ha grabado las leyes en nuestro espíritu y le ha dado vida a nuestro espíritu. Le ha dado vida a tu espíritu. Lo que no podías hacer en la carne, ahora lo puedes hacer a través del espíritu. Esto es lo que Jesús conquistó en la cruz. Nos ofreció un perdón desde la cruz que hasta hoy impacta nuestra vida. Porque al perdonarnos Él nuestros pecados y al ir nosotros a la cruz de Cristo y reconocer ese sacrificio de Jesús por nosotros, podemos acercarnos a la presencia del Padre con toda libertad y entrar allí por la obra de Jesús. Ahora esto es una obra espiritual y es una obra que Dios ha hecho en tu corazón. Ha abierto brecha y ha grabado leyes en tu corazón. Pero vos y yo necesitamos movernos en ese espíritu, obedecer a ese espíritu, atender al Espíritu de Dios. Créeme, es un ejercicio en tu vida y tiene que haber el anhelo de desear vivir en el espíritu. Porque si no te vas a plantar en lo terrenal y en lo natural y no le vas a encontrar sentido a las cosas. Es más, te vas a frustrar con tus propias frustraciones y tus propios errores. No vas a poder entrar más allá. Pero si, por el contrario, abrazás la fe, te abrazás de la obra de la cruz, reconoces tu necesidad natural y venís a Dios y le decís, Señor, yo realmente deseo que tú te muestres a mi vida. Esta es una obra de Él. Tú eres, Señor, el que puede poner tus leyes en mi corazón. No las puedes tomar vos. Yo no puedo entrar a algún lugar, golpear la puerta y decir, Señor, vengo por tus leyes. ¿Cuántos salen estas 3 o 4 que no tengo? Me fijo qué leyes encontré espirituales, qué verdades ya adquirí. Me falta esta y esta, Señor, vengo a comprar. No, es Él el que introduce en nuestro corazón, por medio de la revelación de su Espíritu, las verdades espirituales en nuestro interior. Vos no conociste a Dios, Dios se reveló a tu vida. Es una obra espiritual la que sucede. Luego obramos en forma carnal y natural. Vos y yo venimos y queremos obedecer al Señor y hacemos lo que sea, pero muchas veces en lo natural caemos, le erramos, pecamos de muchas maneras, ¿sí? Pero la obra del Espíritu está lista para ti. No hay una reducción de esto a una sola persona, ni a unos pocos siquiera en este lugar, para que algunos entren a la presencia de Dios, los más no sé qué. No. Este es un nuevo pacto que Dios estableció para vos y para mí, que podemos entrar a su presencia, llegarnos hacia Él, recibir la paz del perdón de nuestros pecados por la obra de la cruz, y todo por el camino de la fe y por la obra de Jesús. Es algo maravilloso el obrar de Dios. Estamos bajo un nuevo pacto. Entonces la iglesia se tiene que despertar claramente a esta comprensión y venir, ¿sí? Como hoy a la mañana nos
nos estimulaba tanto Gustavo a través de sus palabras, ¿no es cierto? Y nos decía, ahora despeja, date cuenta de que estás aquí, de que has recibido bendición de Dios. Abre tus ojos a la fe. Bueno, esto es posible, vivir en eso, descubrir eso y entrar en la presencia de Dios, porque esto ha sucedido, porque Cristo estableció un nuevo pacto, porque nos fue revelando, pero así como te reveló lo que hasta hoy tienes, quieres seguir revelándote, porque la revelación de Dios es progresiva para tu vida. Y esto es sumamente importante para vos y para mí. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, la Escritura sigue contando todo el proceso y no tenemos tiempo para verlo en profundidad. Pero sí quiero que te detengas un poquito más en esa declaración del Señor y en la enseñanza, ¿no? Quiero que mires esto, a partir del versículo 8. Denme un segundo. Vine bastante bien hasta acá. Ahora sí. Dice en el verso 8 de Hebreos 9. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no está abierto. Esto hablaba el libro de Hebreos para el pueblo de Israel, para que comprendieran. Verso 9. Todo es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas extremas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llega el tiempo de reformarlo todo. Quiero que te detengas un minuto aquí y tú veas la diferencia que existe entre nuestra acción humana para tratar de llevar adelante la vida de Dios con nuestras fuerzas y la acción del Espíritu de Dios en nosotros para poder vivir realmente la vida espiritual. Con mucha claridad dice aquí el libro de Hebreos que lo que fue primero, aquellas reglas que fueron establecidas, no podían realmente limpiar la carne. ¿Por qué? Y liberarnos del pecado. Porque dice, eran leyes que solo se manifestaban a través de expresiones, dice así, tales como comida y bebidas y diversas ceremonias. No puedes comer esto, no puedes beber aquello, tienes que hacer lo otro. Ceremonias de purificación y ordenanzas externas. Esto, aquello, lo otro. Las cosas que realizan nuestro cuerpo, las cosas que podemos realizar por nuestras propias voluntades, y aún en ellas caemos, no las cumplimos, no podemos. Pero dice, todas esas acciones externas no pueden purificarte. Se necesitaba algo más para la purificación de la vida. Era solo un símbolo, dice, para que comprendiéramos la escasez que tiene nuestra naturaleza humana de poder acercarse a Dios por mérito propio. Vos y yo necesitamos tener súper presente esto. No es por los esfuerzos naturales que tú puedes entrar a la presencia de Dios jamás. Ni siquiera que te portes maravillosamente bien. Buenísimo si te portas bien. Es lo que corresponde, que te portes bien y que hagas todo lo que en la palabra de Dios dice. Pero no llegarás a la presencia de Dios y al lugar santísimo simplemente por tus obras exteriores, por lo que sea que tú has hecho. No. Pero dice, llegaría el tiempo en que todo sería reformado. Y en el verso 11 habla de esa obra espiritual de Cristo. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros. A través del tabernáculo más amplio y perfecto, el tabernáculo de los cielos.
el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. A ver, si el tabernáculo de los cielos no es de esta creación, no hay manera de que yo me acerque de forma natural y por mérito propio a algo que es espiritual. No puedo. La presencia de Dios ya no se encuentra en el tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal dejó de existir, ya no está el arca, ni aquella nubecita de gloria llamada Shekinah, que era tan maravillosa, ya no está. Entonces no podemos acercarnos naturalmente, y Hebreos nos enseña esto. Dice, el tabernáculo es espiritual. Vos y yo necesitamos acceder a ese tabernáculo de forma espiritual. Verso 12 dice, no por medio de la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, por medio del Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo es la que purifica nuestra vida, la que realmente limpia en profundidad los pecados de nuestro corazón, para poder acceder al trono de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en la semana buscando que esa sangre realmente limpie tu vida? ¿Cuándo fue esa última vez que te arrodillaste y dijiste, Señor, yo necesito ponerme a cuenta contigo? Hay un montón de pecados que he cometido y allí están, y algunos ni me quiero acordar. Necesito que esa sangre que tú derramaste me limpie. Necesito reconocerlo delante de ti. Es una cuestión de fe. La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si yo confieso mi pecado y lo llevo delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Pero necesito hacer esa confesión, iglesia. Es un camino espiritual y Dios te abre la puerta continuamente. Y ese camino espiritual, yo sé, de reconocimiento de tu pecado, como yo reconozco el mío cada día, me va llevando más cerca de Él. Y es progresivo el crecimiento. Los pecados que cometía cuando tenía 20 años no me son tan fáciles cometer hoy, porque me he acercado al Señor. Igual puedo cometerlos si dejo que se endurezca mi corazón. ¿Y cómo puedo evitar esa dureza? Yendo continuamente delante de Él, pero siendo consciente de mi pecado. La obra de Cristo en la cruz es para limpieza de nuestra vida. Es para reconocerla. Él ya obró, ya murió, pero vos y yo necesitamos reconocerlo de forma continua. Traer ese poder de la sangre de Cristo a nuestra vida inyecta en nosotros vida espiritual, vida profunda, y nos acerca a la fidelidad de Dios y al reconocerlo en todos los aspectos de nuestra vida. Tengo que pasar tiempo delante del Señor en reconocimiento de mis pecados y en búsqueda de ese perdón. No es que porque Él ya murió en la cruz, ahora no importa cuánto tú peques. ¿Sabes? Hay doctrinas de estas que están corriendo por el mundo. Sé de una iglesia en Estados Unidos que su propio profeta se hace llamar Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Ya tiene más o menos 15 años. Y él hace marcar a sus seguidores, ¿sí?, con el símbolo de la bestia. Paradójicamente no tiene nada que ver, y él los marca con el símbolo de la bestia. Y él dice que la redención de los pecados ya fue ejecutada por Cristo, que eso es cierto desde la cruz.
Así que cualquiera puede cometer los pecados que quiera, porque ya no hay problema. Pero pierde de vista un montón. Es verdad que Cristo murió, pero yo necesito aplicar ese perdón a mi pecado continuamente. Si vos y yo no entramos en esa relación con Dios, en esa comunión con Él, de decir, Señor, esto está mal en mi vida. Si nos acomodamos y nos acostumbramos a nuestros propios pecados, estamos cortando nuestro acceso al Señor. Y Él lo abrió. Él abrió el camino. No hay nada que lo corte, solo que vos no quieras caminar por allí. Porque Él dice que Él nos ha abierto un camino amplio, ¿sí? Dice la Escritura aquí mismo en el Hebreos, en el capítulo 10, acerquémonos con un corazón sincero en plena confianza de nuestra fe y marchemos hacia adelante, porque Él ha derramado su sangre por nosotros para que entremos a la presencia, al lugar santísimo. Pero para hacerlo necesitamos de la obra de su Espíritu en nosotros, de la confesión y del perdón. Todo el capítulo 9 y el capítulo 10 es maravilloso, decenas de enseñanza hay allí, ¿no es cierto? Y quiero que veamos, para ir terminando, en el capítulo 10, los versos que anteceden a los que recién les comenté. Verso 10, versículo 16. El Señor ha dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Fíjense en que una vez más, va hacia el pacto de la cruz, hacia el pacto de Cristo, hacia el nuevo pacto. Lo dijo en la antigüedad y lo ratifica aquí en el libro de Hebreos 3 veces. Dice: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pondré, obra del Espíritu en tu vida. Permíteme hacerme un segundo más hincapié. Vos podés leer la Escritura, pero para que las leyes de Dios sean algo profundo en ti, es el Espíritu de Dios el que las coloca dentro. Vos y yo tenemos que ir y pedir eso. Santo Espíritu, estoy delante de tu presencia, necesito que vos me muestres y reveles las leyes espirituales en mi vida, necesito que me muestres cómo estoy, quiero que me enseñes, necesito de tu guía, Espíritu Santo. Esta es una oración porque es Él el que lo hace. Lo único que nosotros podemos hacer por esto es clamar que eso suceda, pero no podemos hacer otra cosa. Dice: yo pondré mis leyes en su corazón y yo las escribiré en su mente. Y luego añade esta maravillosa expresión: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay necesidad de presentar más ofrendas por el pecado. No hace falta que Cristo vuelva una y otra vez a morir a esa cruz, porque Él ya murió una vez y para siempre. Somos nosotros los que necesitamos ir y reconocer el poder de esa cruz sobre nuestros pecados. Esta es una acción espiritual, amado, y es una acción profunda. Nos encanta venir a Él, y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo. Nos cuesta un poco más venir a Él con una actitud de humildad en busca del perdón de nuestros pecados. Pero necesitamos hacerlo de continuo, porque eso es lo que nos permite acercarnos al Señor. Y allí dice, desde el verso 19, lo que les citaba hace un momento: por eso, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de mala conciencia. Fíjense en cómo habla de esta obra que nosotros hacemos, y con el cuerpo lavado en agua pura, y mantengamos sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Esta obra de Cristo y este nuevo pacto en el que nos encontramos
¿sí? Es el pacto que nos permite caminar en una revelación cada vez más profunda de Él. ¿Estás conforme como estás con Dios? ¿Crees que todo lo que conoces de Él, lo que yo conozco, es todo lo que hay para conocer? No. Dios nos abre la puerta para acercarnos hacia Él. ¿Y sabes lo que pasa cuando nos acercamos a Él? Pues se manifiesta en nuestra vida cada vez de una forma mayor. Día a día, progresivamente. No bajes la guardia. Mantén esa antorcha, ¿sí?, en alto, ese deseo de buscar al Señor cada vez más. Sé que esta es la insistencia continua cada domingo, pero es que también nuestra carne es la que echa el freno de mano toda la semana, ¿sí? Preferiríamos vivir preceptos naturales, carnales, pero no funcionan. Las cosas naturales quedan acá, son del nuevo pacto, son del primer pacto. Hoy estamos bajo la acción del Espíritu Santo. Vos y yo necesitamos meternos cada vez más en la profundidad de Él. Entrar en esta relación de un nuevo pacto con el Señor. Nos ha abierto, ese pacto es tuyo. Adquirido, entregado, confirmado, 2000 años, Él selló. Puedes entrar cada vez más. Tienes que solo abrir tu corazón a la fe. Buscar el perdón de tus pecados continuamente. No dejes pasar. No dejes que se acumulen los pecados. ¿Sí? No hagas eso de meter abajo la alfombra y decir, bueno, lo dejo. Ya en algún momento pediré perdón. Ya en algún momento esto va a cambiar. No. Hay un nuevo pacto para ti. Hay un camino abierto para que transites por él. No cedas a lo que tu carne quiere. Permite que tu espíritu viva. Señor, oro esta mañana, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sobre mi propia vida, agradeciéndote profundamente y aún así es tan escaso, Señor, nuestra gratitud. ¿Cómo podríamos pagarte lo que has hecho? Gracias por todo lo que nos has mostrado a cada uno de nosotros de cómo tú eres. Y gracias porque continuamente nos levantas la vista hacia ti y nos dice, ven por más. Ven a conocerme más. Gracias por abrirnos el camino. Gracias por darnos tu espíritu y gracias porque esta mañana podemos una vez más acercarnos hacia ti en la confianza de que tu Espíritu Santo nos lleva delante de tu presencia. Señor, y al estar aquí como congregación, queremos aferrarnos a la sangre que derramaste en esa cruz, Jesús. Juntos, Señor, pedirte que como congregación tú nos limpies de todos nuestros pecados por tu sangre. Señor, yo lo hago de forma personal, como mis hermanos seguramente, pero también nos unimos. Señor, de tantas maneras nos contaminamos, pero ahora venimos a ti
en busca de esa sangre preciosa, con una confesión sincera en nuestro corazón, acercándonos confiadamente, como tú nos dijiste. Perdónanos, Señor, perdónanos. Derrama de tu sangre para limpiarnos. Y abre nuestros ojos para una revelación cada vez mayor. Esta mañana tu presencia ha sido tan maravillosa aquí, Señor, pero el domingo que viene puede ser mayor. Mañana en nuestra casa, si tú te muestras, puede ser mayor. Levantamos esta oración delante de ti. Revélate a nuestra vida. Muéstrate a nuestro espíritu. Te necesitamos. Te necesitamos. Danos a conocer y coloca en nosotros esos principios espirituales, esas verdades que tú conoces, que nos ayudan a controlar esta carne y esta naturaleza humana y nos ayudan a caminar más cerca de ti. Precioso Espíritu de Dios, fluye en este lugar aún más, en nuestra vida, en cada casa, Señor. En nuestra intimidad, Espíritu Santo. Entendemos que estamos bajo un nuevo pacto. Es un pacto del Espíritu, es un pacto tuyo. Y necesitamos esa obra tuya en nuestro corazón. Abrimos nuestro ser delante de ti. Este momento es precioso, Señor. Juntos podemos venir y decirte que entendemos lo que tu palabra dice, que la luz que tú nos das es preciosa, que nos abrimos a recibir más y más de tu Espíritu, que reconocemos que cada pecado que hemos cometido ha sido limpio por tu sangre, Jesús. Gracias. Lo confesamos delante de ti. Lo confesamos delante de ti, Señor. Sea tu sangre limpiando más y más nuestra vida, nuestros ojos, lo que hemos visto, lo que hemos pensado, aquellas cosas que nuestro corazón ha deseado, aquellas cosas que con nuestras manos hemos hecho y que no te han agradado. Como iglesia, Señor, venimos a recordar por tu Espíritu que estamos en este nuevo pacto y que tu sangre nos limpia, nos purifica. Aquí estamos, Señor, confiadamente delante de ti, porque tú estás con nosotros, porque tu fidelidad no tiene límite, porque no hay pecado que la sangre que derramaste no pueda limpiar. Nos presentamos, Señor, como lo hacía el pueblo de Israel hace muchos años, en busca del perdón. Así estamos aquí hoy. Nos has mostrado fidelidad y amor de tantas maneras.
Y hoy por tu Espíritu una vez más nos atraes hacia ti. Ese poder de tu sangre, Jesús, fluya sobre todos los que estamos aquí. Salimos de este lugar limpios por tu sangre y por el poder de tu Espíritu, Señor. Recíbelo. Recibe nuestra oración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Gracias por acercarnos al Padre. Precioso Espíritu de Dios. Sea el gozo sobre ti. Oh, bendito, bendito. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor continúe haciendo resplandecer su rostro sobre ti y siga llenando tu vida de misericordia. Que el Señor siga alzando su rostro sobre tu vida y poniendo en tu espíritu profunda paz. Porque el Señor te bendice y te guarda. Hasta la próxima. Que a la muerte venció, hoy nos trae salvación.